buenos días y bienvenidos a este nuevo espacio de Al Tablero. Yo soy Sandra Carvajal, subdirectora de Dinero.com, y hoy les traigo un tema que seguro les va a interesar mucho, sobre todo para los emprendedores, para los empresarios que están iniciando con su proceso de redes sociales y en general para todos los procesos publicitarios. Se trata del storytelling corporativo. Para esto tengo un invitado en estudio que es Felipe Forero, director de Storymotion. Bienvenido, Felipe. Hola Sandra, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, les recuerdo que en este programa ustedes pueden realizar sus preguntas, pueden hacerle todo tipo de preguntas al invitado, y mientras tanto pues nosotros vamos a ir desarrollando el tema. Y para empezar, Felipe, quisiera que nos contara qué es Storymotion, cómo nació esta empresa y qué papel juega usted. Storymotion es una agencia de narrativa y storytelling corporativo asociada a una agencia de comunicaciones que se llama Vega y Jaramillo Comunicaciones. Nosotros nos dimos cuenta que la agencia principal, Vega y Jaramillo, que está destinada básicamente al tema de prensa y relaciones públicas, está orientada hacia un tema de comunicación muy periodística, muy de redes sociales, etc. Y nosotros teníamos de todos modos siempre esa inquietud del storytelling desde que empezamos con esa agencia, y empezamos a ver que cada vez más esa demanda de historias bien contadas, de historias creativas, de comunicaciones que estaban basadas en personajes, en conflictos, en motivaciones, nos iba exigiendo crear un área exclusiva al tema de la narrativa y el storytelling corporativo. Entonces hace un año comenzamos a diseñar toda esta empresa que es muy novedosa en Colombia, y pues ya hemos logrado trabajar con muchos clientes y ha sido muy, muy interesante para nosotros, no solo como aprendizaje, sino como piezas ya realizadas. Bueno, pero ¿cuál es su experiencia contando historias? Quisiera que nos contara un poco cuál ha sido esa trayectoria para llegar hasta Storymotion. Yo desde que salí de la universidad, mi experiencia ha estado muy ligada a las historias porque siempre quise ser guionista de televisión o de cine, y realmente lo conseguí. En principio hice storytelling en periodismo, trabajé con El Espectador, trabajé con Caracol Televisión, y después ya pasé al área de libretos, y en libretos trabajé en muchas series unitarias hasta llegar a hacer ya telenovelas y series. Hoy en día está al aire una de las series en las que yo participé en libretos, que es Garzón por RCN, y además he hecho otras telenovelas como Un sueño llamado Salsa, como La Dama de Troya, como Amo de Casa. Entonces esa formación fue, por un lado, el tema dramatúrgico, por decirlo de alguna manera, pero paralelamente mi vida profesional me fue llevando hacia las empresas, hacia la comunicación corporativa. Entonces trabajé con el Banco de Colombia, trabajé con Ecopetrol, después fui asesor de muchas empresas en términos de comunicación, y siempre, como mi formación era en dramaturgia y en contar historias, siempre terminó siendo algo diferente a lo que hacían normalmente las empresas en su tema de comunicación, y lo convertíamos en una historia. Entonces a partir de eso fue la génesis. Cuando ya estaba en Vega y Jaramillo y seguía escribiendo paralelamente para televisión, me di cuenta que era la hora de fusionar esos dos énfasis profesionales y convertirlos en algo que ya en Estados Unidos se hablaba hace algunos años, pero que nosotros también fuimos de las primeras agencias a hablar en este país de storytelling corporativo. Bueno, pero ¿qué es el storytelling corporativo? O sea, ¿cuál es el origen de esa terminología para este tema tan específico? El origen del storytelling, corporativo, no surge ni siquiera de la publicidad, aunque ellos hicieron muchas historias en el pasado, surge más de la política. El tema de la narrativa y el storytelling corporativo siempre ha estado asociado más bien a los políticos. Ellos se han dado cuenta que el uso de las historias es absolutamente ganador en términos de conquistar a una audiencia y de generar una emocionalidad. Sin embargo, yo cuento siempre la historia de la soap opera. En Estados Unidos a las telenovelas se les decía soap opera porque en realidad era algo que se inventó
una marca de jabones para vender más sus productos. Es decir, era más importante la publicidad que había entre la telenovela que la misma telenovela. Lo que se fueron dando cuenta poco a poco los anunciantes y las agencias es que la historia jalaba mucho más que cualquier cosa. Y entonces la historia se convirtió en lo más importante. Los anunciantes ya no patrocinaban una telenovela, sino que se peleaban por estar en un espacio publicitario, y poco a poco eso mismo que dio origen a la soap opera, que se llama como ópera de jabón o lo que sea, eso mismo generó en la audiencia una sensación de, bueno, ¿y por qué estos tipos vienen a interrumpirme mi historia? ¿Por qué me frenan Betty la Fea o por qué me frenan Café con unos comerciales que yo no quiero ver? Y a partir de eso empezó a cambiar todo el mundo de la televisión y el consumo de la televisión. Eso nos llevó a lo que tenemos hoy en día, en donde tú miras a la hora que quieras, grabas tus programas y haces lo que quieres. Entonces ese es el viaje de la soap opera a la opera soap. ¿Qué pasó con las marcas? Las marcas también se dieron cuenta que ya no había espacio en esos 3 o 4 minutos de publicidad, y empezaron a contar sus historias. Y una de las grandes marcas, curiosamente, es la de un jabón que se llama Dove, que empezó a contar unas historias maravillosas sobre el tema de la belleza natural en las mujeres. Y hay muchos videos. Cambia el espectro de lo que las personas identifican en la marca. Por supuesto, porque ya no le estás vendiendo solo un producto. De hecho, si tú ves muchos de los videos exitosos de Dove, normalmente no aparece ningún jabón ni ningún shampoo. Si te están contando es una historia que se identifica con sus valores y con su filosofía. Entonces, ahí ya lo menos importante es el producto. Te están contando y te están te están haciendo identificar con su marca a través de emociones, que es lo que busca el storytelling corporativo. Bueno, vamos a ir con unas pequeñas preguntas del público que son bastante importantes. Hoy nos pregunta Mauricio Gómez, ¿esto quiere decir que hoy no se vende productos sino relatos? Muy buena pregunta. Nosotros cuando hacemos los talleres de narrativa siempre empezamos por qué hacen las marcas, y las marcas siempre nos cuentan que hacen pues los productos o que prestan ciertos servicios, pero eso para nosotros está en la parte operativa del mensaje. Cuando empezamos a buscar algo más emocional, empezamos a llegar al storytelling de verdad. Las marcas con el storytelling lo que buscan es que su audiencia se identifique emocionalmente con ellos, que las preocupaciones de la marca, si por ejemplo son el cuidado del medio ambiente, o si es un tema social, o si es un tema de salud, yo pueda lograr que la audiencia se identifique a través de esa historia, y en la medida en que se identifique va a cambiar su percepción sobre la marca. Entonces eso es lo que busca el storytelling. No es que además yo lo que siempre digo y se lo digo a los clientes es, el storytelling es una parte de una estrategia de comunicaciones. No puede ser toda la estrategia de comunicaciones, porque se nos quedan por fuera la publicidad tradicional, el mercadeo, o sea, vender el producto sigue siendo importante para las empresas, o todo el tema periodístico, que es el tema de prensa y relaciones públicas, pero las historias sí logran que la gente se identifique con los valores y con la filosofía de una marca, y eso al final lo que logra es o un cambio de comportamiento o un cambio cultural. Una de las marcas más valiosas del mundo es Apple, y uno de los genios del storytelling es Steve Jobs, y él decía, nosotros no vendemos cajas para que la gente trabaje, aunque las hagamos mejor que cualquier otro, refiriéndose a los computadores. Nosotros vendemos productos para personas que están tan locas que creen que pueden cambiar el mundo. La narrativa de Apple siempre fue una narrativa que estaba desligada de sus maravillosos productos, pero estaba desligada. Había unos valores antes que eran mucho más importantes, y por eso la gente le hace fila a Apple y no a otras marcas de celulares cuando sacan su última versión. Ok, pasamos con la pregunta de David Santiago. Me gustaría saber si su empresa es emprendimiento naranja.
Pues es emprendimiento naranja en el sentido de que está ubicado en la zona de industrias creativas, es innovación y en ese sentido también es naranja, y por supuesto que lo que nosotros estamos vendiendo en términos de narrativa y de storytelling corporativo hace que las empresas también empiecen a innovar en términos de comunicación. Entonces sí creo que estamos en esa industria. Nos pregunta John Hernández, ¿qué piensa de la campaña de Duque que fue plagiada de una campaña en España? Pues no sé lo que pasó detrás de la pieza, porque a veces las agencias internacionales o incluso los mismos asesores políticos tienen los derechos frente a ciertas piezas a nivel mundial. ¿Qué le habría yo sugerido a un cliente mío, o si Duque hubiera sido un cliente, es no nos copiemos de esto? O sea, así tengamos los derechos. Por supuesto que si se los copió y no tenían los derechos, sí estamos entrando en un tema de plagio, sino busquemos una forma mucho más cercana a usted, porque el trabajo que nosotros hacemos con las marcas o incluso con personas, con celebrities o con personajes de la política, es encontrar la historia desde el fondo de lo que es cada persona. Entonces yo siento que ahí se hubiera podido hacer una pieza, si uno se sienta con Duque, con su familia, con su hija, puede sacar incluso una pieza mucho mejor que la que hicieron. Mucho más realista. Mucho más sincera, sí, de acuerdo. Mucho más sincera. Muy bien. Oscar Julián Reyes nos hace una pregunta. Perdóname, ¿sí? Qué pena. Una de las políticas que tenemos en nuestra compañía es, y en ese sentido siempre estamos buscando y siempre estamos investigando qué están haciendo otras marcas, es que una idea, si ya se hizo, no se vuelve a hacer. O sea, si nosotros, incluso nos ha pasado que diseñamos una idea, una campaña que es muy interesante y empezamos a googlearla o a hablar con otras personas que conocen y nos dicen, pero esto se parece a algo que hicieron en otro lado. Listo, ya, muere. Se descarta por completo. Muy bien. Nos hace una pregunta muy interesante Oscar Julián Reyes. Él dice que se dedica a la animación y a la industria de la música y nos pregunta, ¿cómo construir personajes en torno a la narrativa transmedia? Pues eso es un tema largo, eso es un tema de un seminario completo. Pronto unos tips. ¿Cómo construir personajes? Primero, el personaje surge de la narrativa que tú estés contando. Yo hablo en términos corporativos. Es decir, para mí el primer punto antes de cualquier cosa es cuál es el objetivo estratégico de esa pieza de comunicación o de esa estrategia o de esa narrativa que estamos construyendo. Y a partir de eso, sí, me siento con las personas indicadas y elaboramos la narrativa. El personaje empieza a surgir en la medida en que uno ya tenga más o menos armada la narrativa y sepa cuál es el derrotero de ese personaje. Hay tips clarísimos para personajes. Un personaje tiene que tener un objetivo clarísimo. Si el personaje no tiene un objetivo claro en la historia, es aburrida la historia, no va a funcionar. Entonces, siempre es claro qué quiere el personaje. Tan importante como qué quiere el personaje es por qué lo quiere, cuál es su motivación. Yo puedo querer ganarme un premio Oscar como mejor guionista, pero mi motivación puede ser el dinero y volverme famoso, o puede ser que yo quiero ayudar a una fundación de niños que no saben escribir en un pueblo lejano de Colombia. Y entonces esa motivación, segunda, te hace a un personaje mucho más entrañable y con el cual te puedas identificar más. Tercero, todo personaje enfrenta un conflicto, sea una marca, sea una empresa, sea un proyecto. Todo personaje enfrenta un conflicto. Si no hay conflicto, el personaje se debilita y la historia se vuelve aburridísima. Tiene que haber conflicto. Definamos qué es conflicto en esta... Espérate, termino y ya te digo. Ajá. Y por último, el personaje tiene que transformarse. Si tú coges un personaje al comienzo que es igual al final, entonces la historia no tiene ningún sentido. ¿Qué es conflicto? Conflicto es cuando un personaje busca un objetivo con una motivación maravillosa, lo busca intensamente y se le atraviesa un obstáculo. Y aquí podemos hablar de algo que Robert McKee, que es uno de los grandes
teóricos de los guionistas de Hollywood llama la negafobia. Ajá. La negafobia es esa actitud de muchas marcas y de muchas empresas y sobre todo de muchos ejecutivos que manejan este tema de no relacionar su marca con nada negativo. Entonces a mí me piden, quiero una historia pero donde no haya nada negativo. Y entonces yo les digo, muchas gracias, no puedo. Siempre una historia es la lucha entre un valor positivo y un valor negativo. Y cómo esos dos se entran en conflicto y se logra una resolución. Entonces, la parte del conflicto es absolutamente fundamental. Aterricemos un poco, no sé si tenga algún ejemplo de cómo identificar un valor negativo que haya sido usado por una marca en un storytelling efectivo. Pues hay uno clarísimo, tal vez un poco obvio ya a estas alturas del partido, pero es que esto pasó en 1984. Si han visto el famosísimo comercial de Apple de 1984, que es muy fácil de buscar en YouTube, hay una mujer muy deportista que está entrando en un lugar en donde hay una cantidad de gente vestida de negro y hay una figura al fondo en el escenario hablando en una pantalla gigantesca, porque todo esto tenía que ver con el Gran Hermano, con la novela de George Orwell. Okay. Y ese era el enemigo del storytelling, por decirlo de alguna manera. Y ese personaje corre y lanza un martillo y rompe la pantalla. Y el texto se cierra, como lo van a ver los que lo busquen. Pero ¿cuál era el enemigo? Y Steve Jobs lo tenía clarísimo. El enemigo de la narrativa de Steve Jobs de Apple, cuando empezó, porque este fue su primer comercial, cuando salió al aire, era IBM. Oh, okay. Y entonces, toda su estrategia narrativa fue organizada para pelearse con IBM, con una historia absolutamente arquetípica, que es la historia de David y Goliat. El débil que todo el mundo piensa que va a perder contra el monstruo gigantesco y al final le termina ganando. Entonces, si tú ves el comercial, el mismo martillo es como una metáfora de la onda que utilizaba David en la Biblia. Entonces, yo ¿qué le aconsejo a mis clientes actualmente? Ya no estamos en un mundo muy polarizado. No le sugiero a nadie poner de enemigo a su competencia. A ninguna marca le sugiero eso. Mucho menos a las marcas que son importantes. Se lo sugeriría, tal vez, y no me ha pasado, a una marca muy pequeña que esté entrando al mercado y que busque ganar un posicionamiento rápido. A esa marca le diría, listo, vámonos de frente contra la competencia, si ese es el objetivo. Pero insisto, en una sociedad tan polarizada, preferimos nosotros en Storymotion generar historias corporativas que sean inspiradoras y que sean chéveres de ver, lo cual no significa que no tenga nada negativo, ¿no? A generar historias que polaricen. Bueno, nos pregunta Diana Carolina Pineda, ¿cuál sería el top 5 de las mejores marcas capaces de contar historias poderosas? Según su criterio, claro. Sí, y mi conocimiento, porque claro, probablemente se me salgan algunas. Aquí hay que ir por partes. Una de las primeras marcas que hizo storytelling hace muchísimos años fue BMW, con una campaña genial en donde le proponían a grandes directores de cine del momento, incluido González Iñárritu y Guy Ritchie y otros directores increíbles, que utilizaran al mismo actor. Esas eran las condiciones: Clive Owen, un BMW, el que usted quiera, la referencia que quiera, y una historia que no dure más de 15 minutos. Esos también se pueden encontrar por YouTube. Hay uno donde participa Madonna, que es buenísimo. El que hace González Iñárritu es genial también, sobre un tema de violencia. Entonces, yo pondría a BMW, no de primero porque sea el mejor, pero lo pondría como uno de los pioneros realmente del tema de storytelling corporativo. Por supuesto que Apple. Apple ha hecho cosas increíbles en términos de storytelling. De hecho, Apple tenía una gran ventaja, y es que tenía como presidente a un storyteller.
O sea, todo lo que decía Steve Jobs, si uno ve las presentaciones de muchos de sus productos, a pesar de que es simplemente unas imágenes y él hablando, siempre está organizado en forma de contar una historia. Y ha trascendido durante muchos años. Claro, no sé qué va a pasar ahora que él no está, no sé qué tanto se resiente la narrativa en un caso donde la narrativa dependía tanto del líder. Está Dove. Dove ha hecho piezas increíbles. La pieza del dibujante forense con las mujeres es una maravilla, de verdad, en términos de storytelling. Y no ves el jabón por ningún lado, nunca. Pero lo que tú sientes... Es la marca únicamente, ¿no? La marca porque firma, pero igual tú, después de ver esa historia, preguntarías quién hizo esto. Porque es tan impactante, toca a los hombres y a las mujeres. Es una de las grandes piezas de comunicación que he visto en términos de storytelling corporativo. También podríamos meter ahí a una gente que está haciendo unas cosas lindísimas. IKEA hace piezas maravillosas, sobre todo IKEA España. Y hay una pieza que se llama La Terraza, que es un señor con un pato. Búsquenla también, es genial y es exactamente eso, porque te cuenta una historia, te identificas inmediatamente con un personaje, te sorprendes, te emociona, pero también te está diciendo qué es IKEA y para qué te sirve. Es una maravilla, yo creo que también ese es uno de los grandes ejemplos. Y en quinto lugar, por supuesto, pongo una marca que nos busque a nosotros, a Storymotion. Esa es una marca que va a tener un gran nivel de storytelling. Bueno, pues hablando un poco al contrario, ¿qué pasa cuando una empresa no empieza a manejar el storytelling adecuadamente? ¿Qué puede pasar con esas empresas, sobre todo en la era de las redes sociales? Bueno, en la era de las redes sociales, empiezo por ahí, existe algo que llaman los expertos la economía de la atención. Hoy el valor supremo es la atención. Tú recibes al día no sé cuántos mails, no sé cuántos chats, mensajes por tus redes sociales, cualquiera que sea, documentos que te pasan aquí en la revista. Y si tú te pusieras a leer eso, básicamente te gastarías todo el día leyéndolo y no harías absolutamente nada. Entonces, el valor más importante en términos de comunicación hoy en día es la atención. Si tú logras la atención de la gente, entonces ya puedes empezar a pensar que van a recibir un mensaje únicamente. ¿Qué es lo que sucede? Que la mejor forma o la forma más efectiva de lograr la atención de alguien es una historia, es contarles una historia. Si yo te cuento el comienzo de una historia y te lo dejo a la mitad, seguramente tú me vas a decir, óigame, cuénteme el resto, incluso un chisme, que un chisme tiene estructura de storytelling. Entonces, en ese sentido, la atención se gana contando un buen storytelling. La primera parte de la pregunta, ¿cuál es? Si no hacen storytelling, ¿qué están perdiendo? Pues atención. Es decir, cada vez vas a tener menos audiencia. Cuando yo voy a donde un cliente, siempre no, últimamente ya no, pero al comienzo siempre me preguntaban, cuando les contaba todo esto de storytelling, de narrativa y de estas cosas, show me the money, ¿dónde está el billete? Y yo les respondía con la frase, ya show me the money no es tan importante, lo que es importante ahora es show me the audience, es decir, muéstrame la audiencia. Si tú logras generar un storytelling real, con unas historias emocionantes, que estén totalmente enfocadas estratégicamente a lo que tú quieres de tu negocio, que tengan personajes entrañables, entonces vas a lograr mucha más atención que cualquier otra persona. Y hay una frase que también nosotros le contamos a la gente, y es que en esta época a ti te pueden copiar todo. Te pueden copiar tu producto, te pueden copiar tu estrategia de ventas, te pueden copiar el precio incluso, o te lo pueden bajar. Lo único que no te pueden copiar es la forma en que tú te comunicas con tus stakeholders. Y eso sí está en control de nosotros. Y si te comunicas con historias, vas a tener más atención. Y si tienes más atención, vas a tener una audiencia más fiel y ya
entra el tema de mercadeo sobre lo que tú puedes hacer con esa audiencia. Bueno, muy importantes tips. Quisiéramos saber también cómo manejar una situación de crisis usando el storytelling. Bueno, ese es un manejo. Hay dos formas de manejar crisis con storytelling. Hay una que es supremamente innovadora, que es lo que hacen, por ejemplo, en el Pentágono. En el Pentágono lo que hacen con los guionistas es convocan a una serie de guionistas de Hollywood y les dicen, oigan, ¿cómo van a volar la Casa Blanca? ¿Cómo van a atacar la Casa Blanca? Y ellos se van, los grupos de libretistas, y organizan una historia para ver cómo volarían ellos la Casa Blanca. Después los expertos del Pentágono, los generales, los de inteligencia, todo el mundo, analizan cada una de las historias y dicen, esto no lo teníamos cubierto, o esto sí lo teníamos cubierto, pero no así. Y empiezan a cerrar los baches. Esa es una forma de anticipación de la crisis. Cuando ya la crisis ha sucedido, también hay formas de utilizar el storytelling. Uno de los casos más interesantes es lo que hizo Adidas con un basquetbolista que se llamaba Derrick Rose, que le dicen The Rose. Resulta que el equipo de The Rose, no me acuerdo ahorita cuál es, si son los Bulls o no me acuerdo, compró a Derrick Rose, que era la promesa del básquetbol mundial. Y la compró pues le ofreció un sueldo increíble. Y Adidas inmediatamente le dijo, usted es nuestra imagen de la marca. Con tan mala suerte que Derrick Rose se lesionó 1 o 2 partidos después de su primer partido. Y entonces, claro, cualquier marca tradicional que no tenga esas herramientas a mano de storytelling, no improvisar, sino de reestructurar su narrativa, se habría quedado loco. Y esto es lo que hicieron, fue que se inventaron una serie en donde mostraban todo el proceso de recuperación de Derrick Rose. Wow. Y la pusieron en internet y le hicieron una página web y la gente podía mandarle mensajes y esta cosa se convirtió en una vaina increíble, por supuesto con todo el product placement que tú quieras, y de esa crisis, que el tipo duró más o menos unos 6 o 7 meses lesionado, lo volvieron una historia maravillosa, entrañable, y que cuando estuvo el regreso, que era el final de la serie, el regreso de Derrick Rose a jugar, pues fue una cosa increíble. Entonces ese es un ejemplo sencillo de lo que tú puedes hacer con storytelling para la crisis. Bueno, vamos con una ronda rápida de preguntas, porque ya se nos está acabando el tiempo, pero bueno, nos pregunta Moni Alfonso, ¿qué se debe tener en cuenta cuando se quiere hacer un storytelling B2B? Pues lo mismo, o sea, cuando tú vas a hacer un storytelling, tienes que tener en cuenta los mismos herramientas para B2B que cuando no es para B2B. Okay. Es decir, siempre tener claro cuál es tu objetivo estratégico. Segundo, cuáles son tus valores, cuál es tu filosofía, qué historias hay dentro de tu organización que vale la pena contar. Y después, estructurar esa historia para que sea emocionante, para que le diga algo a la gente sobre su vida también. O sea, cuando yo hago un storytelling de una marca y lo centro totalmente en el producto, probablemente no te pueda decir muchas cosas a ti, pero cuando yo hago algo como lo de Dove o como lo de la terraza de IKEA, ahí tú te ves reflejado, porque todos vivimos ese momento de rechazo, todos vivimos esa inseguridad frente a nuestra apariencia física, y ahí te están tocando el corazón. Y entonces diseñas esa historia y la haces llegar. Otro tema que es importante es cuál es el canal. O sea, nosotros podemos contar historias de muchas maneras. En la empresa lo hemos contado de muchas maneras, en Storymotion. Hemos hecho videos de varios valores. Hemos hecho algo que llamamos nosotros multimedias o infografías animadas. Hemos hecho obras de teatro. Hemos hecho experimentos sociales en video también. Hemos hecho circos. O sea, hay muchas formas de contar tu historia, pero todo tiene que ver con el enfoque estratégico que tú tengas y por supuesto con el público. Porque siempre la historia tiene que generar algo en el público. Ya sea una reacción, una emoción o una conversación.
pero siempre tiene que tener un efecto importante en el público. Bueno, nos pregunta Camilo Ortiz, hablando de este tipo de formatos, ¿ha hecho storytelling utilizando videos 360 o realidad virtual? Y nos agradece por la entrevista. Buenísimo, porque siempre hemos querido hacer eso. De hecho, se lo proponemos a muchos clientes y lo proponemos, digamos, con un sentido narrativo importante. ¿Qué pasa? ¿Cómo se llama él? Camilo. Lo que pasa es que ahí estos nuevos medios nos obligan a narrar de formas diferentes. Cuando tú narras para un 360, entonces resulta que están pasando muchas cosas aquí, atrás del hombre, adelante, y eso te va a alterar un poquito la historia. Pero en términos generales, la historia es la misma, la emoción es la misma, solo que tú tienes que tener una visión, digamos, mucho más amplia de las opciones que tiene nuestro personaje en ese punto. Te recomiendo que veas los ejemplos de una periodista norteamericana, se me va el nombre ahorita, que cubre la guerra de Siria y lo hizo con videos 360, y es absolutamente impresionante la experiencia que crea, inmersiva, y es una historia, te van contando una historia, no es simplemente el 360 de, ay, tan chévere mirar arriba, abajo, a los lados, no. Hay una historia y tú eres parte de esa historia. Como te digo, siempre le proponemos a los clientes, pero pues tiene unos costos diferentes, unos costos mucho más altos, y hasta el momento pues ninguno nos ha dicho que sí. Bueno, pues David Gallego nos pregunta, ¿qué opinión tiene acerca del story doing? ¿Es más efectivo? Muy buena pregunta. Nosotros también hacemos story doing y ya me habían preguntado el tema de que y además muchos conferencistas dicen, pasamos del storytelling, eso ya se acabó, y ahora lo nuevo, la tendencia es el story doing. No se dejen creer eso. El storytelling es contar una historia, producir una emoción, generar un cambio de mentalidad y de comportamiento a partir de algo que uno ve. Y uno se involucra emocionalmente en esa historia que está viendo, que le están contando, que está leyendo. El story doing es cómo hago yo para que, además de una gran historia, porque el story doing tiene una historia, mi público pueda vivir y sentir esa experiencia de otra manera. Te lo pongo en un ejemplo para que quede más claro. Cuando nosotros nos contrató la Cancillería y la OIM para hacer una campaña de trata de personas, nosotros, la pieza que diseñamos fue una pieza de story doing. Lo que hicimos fue encadenar a unos actores en varios lugares públicos de 3 ciudades de Colombia, y los grabamos con cámaras escondidas para ver cómo reaccionaba la gente y si se reunían y lograban desencadenar o romper las cadenas de esa persona que solamente lloraba. Entonces fue una pieza muy potente. En storytelling tenía una historia muy clara, porque además el protagonista no era la persona que estaba ahí. Los protagonistas eran los transeúntes que no conocíamos nosotros, que no sabíamos qué iba a pasar, y les estábamos dando una experiencia de story doing, y era una experiencia realmente transformadora. Al final, pues ese video también lo pueden ver en las redes sociales. Hubo gente que consiguió sierras eléctricas y cortó las cadenas. Hubo un habitante de la calle que con una sierrita le cortó la cadena a una niña que encadenamos en Transmilenio, en una estación. Entonces, lo que quiero decir es, no es un paso más adelante el story doing del storytelling, no. Son dos cosas diferentes. Yo puedo lograr un nivel de identificación y de emoción tan grande solo contando una historia. O sea, viendo una película, tú sales a veces más tocado a que si te hicieran una inmersión en un teatro sensorial o algo así. Entonces depende de lo que tú busques, depende de presupuestos. Es mucho más barato hacer storytelling que story doing, pero los dos siguen absolutamente vigentes, y nunca va, ahora solo vamos a hacer story doing. No, siempre va a haber storytelling, y ahora hay story doing.
Hernando Nieto nos hace una pregunta que me parece muy interesante y es si en Colombia las empresas están abiertas al storytelling o si les da miedo todavía, qué tanta importancia le están dando a este tema. Muy buena pregunta. Hay de todo, pero sí hemos sentido que hay un miedo a innovar en términos de comunicación, un miedo o una prudencia frente al tema del storytelling, por lo que te dije, porque muchas empresas dicen no quiero nada negativo y en ese sentido terminan haciendo un storytelling que no es storytelling, que son simplemente testimonios o comienzos de historia, pero que no te van a profundizar en lo que quieres hacer tú. Hay otras muy abiertas. Donde hemos encontrado ese público más abierto ha sido en las pymes. ¿Por qué? Porque el primer contacto que yo tengo con ellos, que es un taller de narrativa, siempre intento hacerlo con las personas que están en la presidencia, en la gerencia, la junta directiva o el staff más alto. Y cuando tú tienes acceso a esas personas, empiezas a encontrar el alma de la compañía. Eso es lo que yo busco cuando trato de abordar una narrativa nueva. Yo no les impongo una historia, porque pues por supuesto no es mi historia, es la historia de ellos. Yo les ayudo a encontrarla. Y al tener a esas personas ahí, me permite no solo diseñar una mejor narrativa, sino saber que ellos están de acuerdo. Porque muchas veces si tú trabajas en una multinacional, tú puedes hacer una narrativa acá, pero tiene que ir a este país, después al otro país, después al de más allá, y termina diluyéndose en algo que no es tan fácil de hacer. Nosotros hacemos narrativas no solo para marcas o para empresas, sino también para proyectos. Entonces, cuando es un proyecto es más fácil, porque básicamente tiene que autorizarlo la persona que es. Pero bueno, volviendo a la pregunta de Hernando, lo que sí te quiero decir es que hay un interés muy grande. La invitación es a que crean en que esto funciona porque nosotros lo hemos ya comprobado durante muchos años, no el año que llevamos con Storymotion, lo hemos comprobado desde hace 10 o 12 años con Vega y Jaramillo Comunicaciones y funciona y es mucho más interesante para una empresa en términos de audiencia contar una buena historia que seguir manejando el tema de las cifras y las noticias y las estadísticas aburridas, que eso ya realmente no seduce a muchas personas. Bueno, pues Felipe, muchísimas gracias por este espacio, realmente creo que ha sido muy constructivo para nuestras audiencias. A ustedes muchas gracias por estar conectados, por todas sus preguntas. No me quiero ir sin contarles que ahora los contenidos de la revista impresa de Dinero están cerrados únicamente para suscriptores, pero ustedes seguirán encontrando muchos contenidos abiertos al público como noticias y otras historias en dinero.com. Feliz tarde.